Gustavo Adolfo Bécquer ha sido uno de los autores más relevantes de la poesía contemporánea en castellano, pero además fue un narrador de una singularidad y una belleza estética absoluta. Quédate porque te vamos a dar las claves de este nombre imprescindible tanto de la lírica como de la narrativa en lengua castellana. Vamos a empezar a contar un poco la vida de este hombre porque, como suelo decir en muchas ocasiones, es difícil entender la significación y el mensaje de una obra si no conocemos la vida y la época en la que se desarrolla esa vida. Gustavo Adolfo Bécquer nació en 1836 en Sevilla. Procedía de una familia acomodada, burguesa, de comerciantes alemanes que se establecieron en la ciudad andaluza varios siglos antes. Tuvo una formación académica de alto rango y de hecho en su formación tuvieron mucha importancia las diferentes disciplinas artísticas como la pintura. Él en un primer momento quería ser pintor, pero un familiar suyo le recomendó que se decantara por las letras y creo que hizo bastante bien en darle ese consejo. Cuando termina sus estudios marcha a Madrid y empieza a dedicarse al periodismo de aquella época, a escribir pequeñas crónicas, artículos en diferentes diarios. También tiene una vida absolutamente bohemia, una vida desordenada, una vida romántica, en definitiva, en esa época ya. Estamos hablando de un romanticismo tardío, pero vive precisamente en la segunda mitad del siglo XIX, es decir, todavía el impulso romántico seguía activo en nuestro país. Y una de las vertientes de esa vida disoluta, desordenada y romántica, por supuesto, es la cuestión amorosa. Bécquer cortejó a varias damas, idealizó a varias damas, pero curiosamente se casó con alguien a quien no quería, con Casta. Este matrimonio, al igual que lógicamente puede ocurrir con cualquier relación donde no hay verdadero amor, pues tuvo muchos sinsabores, no salió bien y acabó de forma casi podemos decir trágica. La propia vida de Bécquer termina en un pozo de puro desencanto y acaba muriendo a la edad de 34 años de tuberculosis. Al final es una vida áspera, es una vida amarga, es una vida trágica, es una vida de insatisfacción final donde, como podéis comprobar, pues irradia algunos de los grandes temas que están en el romanticismo. No obstante, Bécquer fue un post-romántico, ya que, como hemos dicho anteriormente, inicia su carrera literaria en un momento en el que el romanticismo pues casi estaba superado. Y concretamente en la lírica podríamos decir perfectamente que es el primer poeta simbolista español. Más que de poeta romántico, de poeta postromántico, podemos hablar prácticamente de un precursor del simbolismo en España. Y esto ya nos mete de lleno en la producción lírica, en la producción poética de Gustavo Adolfo Bécquer. Producción poética que tiene como elemento central naturalmente sus famosas rimas. ¿Por qué son importantes sus rimas? Bueno, pues porque, como dije antes, Bécquer se consolida como un verdadero renovador, tanto de la técnica como del discurso de la poesía previa. Un tono visceral, un tono extremo. Este era el tono de poesías como las de Espronceda, el auténtico poeta romántico español por antonomasia. La poesía previa, la poesía de la Ilustración del siglo XVIII, se caracterizaba a su vez por tener unas normas muy estrictas y muy ancladas en la tradición clásica, en la tradición pura del clasicismo. Bueno, pues, por un lado, Bécquer rompe con esa sonoridad rotunda del romanticismo previo y hace una poesía mucho más sutil, mucho más elaborada, eso por un lado,
Y por otro lado, también supera la poesía de la Ilustración porque es una poesía rupturista la de Bécquer, porque plantea nuevos discursos, nuevos mensajes y nuevas formas métricas. Por todo ello, Bécquer es alguien muy importante en la poesía española. Se puede establecer una clasificación de las rimas de Bécquer a partir de la evolución temática que tienen estas rimas. Y con base en esta clasificación podemos establecer 4 tipos de rimas o 4 grandes grupos que son los siguientes. El primer grupo estaría comprendido entre las rimas 1 a la 9 y ahí el gran tema es la poesía, es la creación poética. La poesía que está relacionada con la propia idea del amor, es una idea bastante platónica. La capacidad estética contenida en la creación poética nos conecta directamente con la idea pura del amor. Realmente es quizá la etapa más vitalista y más colorista de las rimas de Bécquer. La segunda etapa clasificatoria estaría comprendida entre las rimas que van de la 10 a la 29 y aquí el tema central ya no es la creación poética sino que es el propio amor. Y el amor está planteado desde una perspectiva vitalista, desde una perspectiva positiva, desde una perspectiva alegre y luminosa. La tercera etapa comprende desde la rima 30 hasta la rima 51 y aquí el tema sigue siendo el amor, pero de una manera muy diferente, con un enfoque muy distinto. Esta vez se trata de un amor de desengaño, se trata de un amor desencantado. Es un canto al amor, o más bien al desamor, donde ya irradia una profunda negatividad que adelanta el último tramo, que es ya la bajona total, podemos decirlo así. Y el tramo final de la rima de Bécquer va de la rima 52 hasta la 79 y ahí ya plantea lo que sería un hastío y un vacío vital y existencial absoluto. Es ya una renuncia a todo, es prácticamente una renuncia a la propia vida, es un malestar existencial, es la etapa sin duda más oscura, más negativa, más pesimista y adelanta quizás pues la propia muerte del autor. Debemos decir que entre las rimas más destacadas está la rima 21, por ejemplo, esa famosa poesía eres tú, y también la rima 52, la que corresponde a esa etapa ya de vacío total y existencial, que es la de volverán las oscuras golondrinas. Archiconocidísima rima. Antes de entrar con la leyenda de Bécquer, debemos comentar que entre las innovaciones que introdujo en la poesía española no solo están las cuestiones temáticas, como hemos ido hablando, esa evolución temática es algo muy novedoso, es algo muy simbólico, es algo que introduce la corriente simbolista en España, eso ya lo dijimos anteriormente, pero en el apartado métrico un aspecto que debemos destacar es que crea un tipo de estrofa concreto, un tipo de composición estrofa concreto, que es la silva arromanzada. Una silva es una composición que se caracteriza por alternar versos de 7 y 11 sílabas con rima consonante alterna. Bueno, pues en este caso lo que hace Bécquer es que alterna esos versos de 7 y 11 sílabas, pero establece un patrón de rima, concretamente en rima asonante, en todos los versos pares, con lo cual introduce la sonoridad del romance dentro de una cierta anarquía métrica, entre comillas, muy entre comillas, como es la forma que tiene la silva, de manera que crea una composición estrófica totalmente novedosa. Por eso es un innovador Bécquer, tanto en el aspecto discursivo como en el aspecto formal, y por eso su poesía es tan importante. Ahora vamos a pasar a sus también archiconocidas leyendas. Bueno, vamos a hablar de las leyendas de Bécquer. Una de las características que tenía el romanticismo son las ambientaciones tenebrosas, las historias con gusto por lo sobrenatural y el misterio en definitiva, además de una cierta mirada al pasado, a las ruinas, a la naturaleza,
a todo ese conjunto de temáticas, a la irracionalidad, al fin y al cabo, porque ya sabemos que el romanticismo quiere romper por encima de todo con la racionalidad propia de la Ilustración. Ya sabéis, la Ilustración quería mirar hacia adelante, hacia lo racional. El romanticismo quiere justamente lo contrario, quiere romper con la racionalidad y mirar al pasado de una forma idílica. Pues eso es lo que Becker nos trae con las leyendas. No es ni más ni menos que recuperar historias de tradición popular que iban circulando de boca en boca y que recorrían España de cabo a rabo. Él las reformula, las reinventa, en algunos casos crea leyendas o historias totalmente originales, pero sobre todo le da el tono propio de las historias de terror romántico, es decir, introduce los elementos sobrenaturales, funde en muchos casos el amor trágico con el aspecto sobrenatural para crear historias que en muchos momentos, pues hay que decirlo, algunas de ellas son bastante estremecedoras. Y como prueba de ello, vamos a hacer un resumen al estilo de A Toda Leche de algunas de las más importantes leyendas de Gustavo Adolfo Becker. Solo algunas. Bueno, voy a resumir a toda leche 4 de las leyendas más archiconocidas y más representativas de Gustavo Adolfo Becker. Hay muchas más. El número total va a depender de la edición que maneje. Bien, vamos con El Monte de las Ánimas. Resumiendo rápidamente, cuenta la leyenda de un lugar, el Monte de las Ánimas, un lugar que por cierto existe, que se puede visitar, que está a las afueras de Soria capital, donde, según la leyenda, tuvo lugar una brutal batalla campal en la Edad Media, en la cual pues murieron una infinidad de soldados. Se derramó muchísima sangre ahí. A partir de ese momento, la historia cuenta que la noche de difuntos, es decir, la noche de Halloween, el alma de esos fallecidos vuelve y pulula por esos ambientes. Bueno, estos son los antecedentes y Becker nos plantea la historia de dos personajes, Beatriz y su primo, la historia de dos nobles. En un momento de encuentro, el primo le comenta a Beatriz que, debido al aprecio que le tiene, hará por ella cualquier cosa y que irá a recuperar una cinta azul del pelo que se perdió en el Monte de las Ánimas. La prima intenta contenerlo, intenta evitar que vaya allí, pero no puede conseguirlo. Se duerme, tiene una extraña pesadilla, se desvela ya casi en el amanecer y al despertarse contempla, horrorizada, cómo la cinta del pelo azul está en su dormitorio completamente ensangrentada. Los criados, la servidumbre, va a su encuentro para explicarle que trágicamente su primo murió en el Monte de las Ánimas mientras recuperaba esa cinta azul, porque fue prácticamente devorado por lobos. Pero cuando van a contarle eso, la propia Beatriz ha muerto de puro horror. Bueno, como veis, leyenda trágica, leyenda terrible, leyenda con muchos elementos escabrosos ahí. La otra leyenda, Maese Pérez el organista. Habla de un organista, Maese Pérez, lógicamente, de un virtuoso, de un señor que tiene una inmensa habilidad tocando el órgano, por lo cual todo el mundo va a verle tocar. Y la noche de Nochebuena, en la Misa del Gallo, un momento donde la iglesia está abarrotada esperando a Maese Pérez no aparece. Se corre el rumor de que Maese Pérez está enfermo. Mandan a buscarlo y efectivamente la familia le dice no va a poder tocar, se encuentra muy mal, está muy enfermo. Y Maese Pérez dice no, pero yo realmente voy a tocar aunque sea lo último que haga. Y efectivamente toca y es lo último que hace. Maese Pérez muere. Posteriormente traen a un sustituto. Nadie espera que toque como Maese Pérez, pero empieza a tocar el órgano y sorprendentemente lo hace casi con la misma calidad, o yo diría que sin el casi, que Maese Pérez. Todos van a felicitarlo y este organista, prácticamente blanco, con la cara blanquecina, dice que no va a tocar más ese órgano. Al final descubrimos que lógicamente era el espíritu de Maese Pérez
quien llevaba las riendas de ese órgano y de hecho va a continuar haciendo que el órgano toque solo. El mundo de los espíritus y el mundo de la música en una misma historia. ¿Qué puede salir mal? Vamos con una nueva leyenda, en este caso voy a hablar de los ojos verdes. Cuenta la historia de un caballero que se ve fascinado y encantado por un ser sobrenatural que habita una especie de lago y que tiene unos increíbles ojos verdes. Ese ser, esa especie de espíritu, de hada, no sabemos muy bien qué es, le llama, le incita a unirse a ella en el fondo del lago y el protagonista no puede evitar el encantamiento y cae. Y ese encantamiento, como estaba diciendo, le lleva a la perdición, le lleva a la muerte, le lleva al fondo del lago. Efectivamente, consigue unir sus destinos con esa especie de hada, de ese ser maravilloso, pero al mismo tiempo acaba consumido, acaba destrozado, acaba pues de alguna manera hundido en el fondo del agua. Nos quedaría hablar únicamente de una leyenda más, es el rayo de luna. También puede resumirse de una forma muy rápida. Un caballero medieval en una noche ve una aparición que cree identificar como una dama de blanco. A partir de ese momento se obsesiona, la busca, la persigue y cuando está a punto de encontrarla, cuando está justo a su altura, esta dama, esta aparición, se desvanece y en ese momento el protagonista se da cuenta de que ha estado persiguiendo un reflejo, una ilusión. Esta también es una leyenda muy simbólica, muy metafórica y esa dama de blanco, ese reflejo, pues podría ser perfectamente la simbolización de la búsqueda del amor idealizado y del amor puro, es decir, de algo que prácticamente no existe, de algo extremo. Bueno, pues esto por cierto también está reflejado en una de las rimas de Becker. Bueno, pues con esto hemos hecho nuestro recorrido ya a la obra lírica, a la obra narrativa de este autor absolutamente imprescindible e inmortal. Espero que te haya servido, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y por supuesto propon nuevo contenido en tu canal Juanma te lo cuenta. Hasta la vista. Chao.